Hola, amada familia, bendiciones a cada uno de ustedes, de los que tienen la oportunidad de conectarse a este tiempo. Ya estamos por comenzar nuestra reunión de jueves, pero ahí hoy se nos complicaron un poquito los horarios. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de leer juntos la palabra de Dios, de meditar juntos en la palabra. Así que aquí estamos listos para leer hoy el capítulo 5 del libro de Marcos, que sigue desafiando nuestra fe. El capítulo 4 nos hizo esa invitación a creer en Dios, ¿no? A que si nuestra fe, aunque fuera pequeña, nosotros podemos, ¿verdad?, hacer que esa fe pueda seguir aumentando en nuestra vida, obvio pidiéndole al Señor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a meditar en este capítulo número 5. Te invito a que vayas por tu Biblia si estás a tiempo. Yo sé que lo verán desfasado algunos de los que vienen a la iglesia porque ya están en camino. Sin embargo, aquí estamos listos transmitiendo. Y vamos a ver el capítulo 5, que comienza la historia con el endemoniado gadareno. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, listos para meditar tu palabra. Pedimos de tu sabiduría, de tu entendimiento, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy a través de este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya a través del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 8, ya supimos que eran dos en realidad. Marcos, bueno, recuerda que Marcos no estaba ahí, no lo estaba viendo. Recuerda que Marcos escribe sobre lo que vio Pedro. Entonces, bueno, si para él llamó la atención este uno, él se enfocó en este uno, pero recuerda que eran dos. Aquí nos relata la historia de uno. Verso 3: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí quiero hacer una pausa para hablar acerca de la posesión demoníaca. Es una realidad, es un hecho que existen personas quien ocupan el cuerpo, lo quieren ocupar los demonios, y a veces nosotros vivimos
pensando, ignorando que eso no va a suceder nunca. Y claro que sucede. Nos ha tocado estar en muchísimas ministraciones de liberación y entonces, ya que tú lo ves de cerca, te das cuenta que sí, ¿verdad? A veces nos quedamos solo con las películas de terror y decimos, ay, qué feo. Es una realidad. Y ¿sabes qué? De ahí que nadie tiene que abrir puertas para jugar con esto, es un asunto espiritual y así como es tan sagrado y santo lo que tiene que ver en lo espiritual con Dios, con su persona, con su deidad, también es demasiado serio y peligroso el asunto espiritual cuando se trata de Satanás y sus demonios. Entonces aquí, por ejemplo, cuando este hombre responde, en realidad responde lo que está dentro de él y dice, legión me llamo. Y recuerda que una legión se componía de aproximadamente 6,000 soldados. Entonces, imagínate cómo estaba este hombre, cuántos demonios había aquí en este hombre, qué había sucedido en la vida de él, que había tenido que irse a esta región, no estaba en Jerusalén, no estaba en ningún lugar sagrado, se fue a ese lugar apartado. Era este lugar donde parecía que nadie le podía molestar en Gadara, ¿no? Es como que imagínate a la gente ya tan acostumbrada a ver a ese hombre que tenía esos espíritus y era como, ahí está el endemoniado, ¿no? Ahí está el que la pasa mal. En estos días, fíjate, es un peligro porque muchas veces hay muchas personas que han abierto puertas en lo espiritual a demonios, literalmente, y hoy en día lamentablemente se le llama como, sí, es que tiene esquizofrenia, es que tiene un trastorno, es que si tú vas a un psiquiatra, ellos te van a decir si tiene un trastorno y denle medicamento y denle lo que sea, ¿no? Sin embargo, realmente no se tiene que confundir ninguna enfermedad, que las hay trastornos, los hay, pero no se tiene que confundir con alguien que realmente está endemoniado, está poseído por demonios, como era este caso. Entonces, si la Biblia habla de este caso, de un endemoniado, de un hombre endemoniado, o bueno, dos endemoniados que están aquí, y que este demonio responde, legión me llamo, porque somos muchos, es porque es un asunto serio. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados para toda buena obra. Cuando hay situaciones de este tipo, nosotros debemos recordar que tenemos una autoridad por parte de Dios justo para poder llevar el mensaje de Cristo a esas personas, como evangelizándolas, acercándolas a Cristo, llevándolas a entender que la gente necesita permanecer en Él, porque si no hay una transformación, fíjate, si solamente alguien llama y dice, es que necesito que hagas una liberación, y entonces va y solamente sucede como una liberación, pero no hubo un compromiso por parte de esa persona con Cristo, no hubo un evangelismo, un discipulado. De todas maneras esa persona va a volver a lo mismo y la palabra relata, ¿no? Que el postrer estado de alguien que fue liberado, si no está guardando su templo, su espíritu, si no hubo un compromiso genuino con Dios, va a ser peor porque entran muchísimo más demonios. Entonces es importante que cuando tú tengas que enfrentar una situación como esta, no solo te enfoques en el demonio en ese momento, sino en que la gente, esa persona que está siendo atormentada por demonios, experimente un nuevo nacimiento, se pueda comprometer con Cristo. Es la única manera en la que se puede mantener en libertad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será templo del Espíritu Santo. Y un creyente que está siendo habitado por el Espíritu Santo, ¿cómo podría, no? Entonces experimentar el ser habitado por un demonio de este tipo. Entonces es importante que la gente crea en Cristo y se comprometa con Cristo antes de nada más enfocarnos en la liberación. Aún a los familiares se les tiene que hacer consciente de esto, que ellos necesitan comprometerse con Cristo. No es nada más ir y echar fuera el demonio y ya, no, se necesita un compromiso genuino con Cristo de convertirse en un discípulo de Él, como lo vamos a ver adelante. Dice el verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo,
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos necesitados de un cuerpo. ¿Por qué? Pues porque al final los demonios son espíritus. Verso 13, y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, porque quizás los demás no le completaron, ¿verdad? Dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Fíjate cómo lo vieron, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La Biblia no relata anteriormente que le tuvieran miedo. Es decir, parece que se habían acostumbrado a ese modo de vivir de esa persona. Y es lo que nos pasa hoy. Y esta primera historia que Marcos nos está narrando aquí es algo que sucede en la actualidad. Parecería que lo malo es lo habitual. Y cuando llega alguien a hacer lo correcto, entonces es como que te rompe tu estatus, te rompe tu rutina y tú dices, ay, ¿y ahora? O sea, es como que estábamos acostumbrados a que todos aquí en la empresa robaran y tú no robas. ¿Cómo está eso? Y pareciera que entonces se enojan contra esa persona porque esa persona no va a seguir el juego. Debemos tener el entendimiento como hijos de Dios de no caer a esto, de no ver lo anormal y las ataduras de Satanás como algo normal. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos luchar por hacer lo correcto, aunque duela, aunque los demás se molesten, como sucede esto. O sea, está endemoniado y nadie dice nada. Y de repente resulta que ya está sentado, vestido en su juicio cabal y ahora tienen miedo. ¿No te pasa así? Por ejemplo, alguien que era alcohólico y pareciera que la esposa, los hijos o los padres o quien sea, como que, bueno, pues me avisó que se pasó a echar sus chelitas, decimos en México, ¿no? A la cerveza. Se pasó a echar sus cervecitas con sus amigos. Ay, qué lindo, hasta me avisó, ¿verdad? Que va a llegar noche. Y no llega, pero dicen, bueno, pero me avisó. Y parece que todo está bien con eso. Pero de repente esa persona viene a Cristo y dice, wow, tengo que ir a la iglesia, estoy en mi discipulado, me estoy comprometiendo. ¡No! Entonces pegamos el grito al cielo, ¿no? Nos espanta hacer las cosas correctas, pero es lo que Cristo está demandando de nosotros. Verso 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿No es eso? Alguien que se acerca a Cristo y entonces, no, vete. No queremos a Cristo en nuestra vida. No queremos una transformación real. No queremos comprometernos con Dios. ¿Por qué? Te voy a decir, porque realmente si vemos a Cristo como esto, no es un negocio. Pareciera que acercarnos a Cristo no es una buena transacción, no favorece a nuestra economía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en un mundo caído, en un mundo corrupto. Y Cristo nos llama, ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? Muere a ti mismo y sígueme. El llamado a ser discípulo de Cristo es un constante morir. Y no morir a todo, como que, ay no, y ahora solo vivo encerrado en la iglesia. No, es morir a nuestra carne, es morir a lo que todos los demás se quieren hacer, pero yo sé que no es lo que Cristo pide de sus hijos. Eso es. Entonces, por supuesto que va a asustar a todos los demás. No favorece a la economía, a la industria cervecera, a la cigarrera, no favorece a los vinos, no favorece a los antros, no favorece, ¿no? Pareciera eso. ¿Cómo? El negocio se va a ir abajo por aquellos que están creyendo en Cristo. Mejor perder lo que el mundo ofrece que perder nuestra alma, como lo hizo este hombre. Verso 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, recuerda la región de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ese hombre que había estado endemoniado por tantos años, ahora se convertía en el primer evangelista
con su propio testimonio, en el primer alcanzado que podía ir y llevar el evangelio a todas estas ciudades. Fíjate, el primero en ir y predicar a las ciudades importantes llamadas Decápolis, o llamada esta región como Decápolis. Qué hermoso que nosotros podemos ser como él, ¿no? Nosotros podemos decir, yo no estoy endemoniado, ¿no? Pero tampoco estamos en nuestro juicio cabal, tampoco estamos como Jesús lo deja, sentado, vestido en su juicio cabal. A lo mejor estamos desnudos por alguna situación de pecado que hemos estado cargando y que no hemos podido ser libres. A lo mejor seguimos atados por algo que Satanás ha impuesto sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y no nos hemos determinado a acercarnos a Cristo para ser libres. Así que no nos podemos excusar tampoco y decir, no, yo no, ay, pobre, es endemoniado. ¿Cómo te identificas tú? Continuamos, la siguiente historia, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Fíjate lo que hacía el endemoniado gadareno, ya que fue libre, o el ex endemoniado gadareno. En el verso 18 dice que le rogaba a Jesús que le dejase entrar con él. Aquí hay otro ruego de un hombre que tiene a su hija enferma. Verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es otra historia, la historia de la mujer del flujo de sangre que irrumpe en la espera de otro milagro. Está Jairo en ese momento esperando, su hija está posiblemente está agonizando, si lo relata tal cual el versículo 23, y se atraviesa en la historia una mujer. Y sabes, le puse de título a este devocional, cuando te sientes ignorado, ¿no? Porque no pareciera esto como que de repente Jairo está hablando con él, está pidiendo algo y de repente alguien llega y lo toca y pareciera que se está olvidando de Jairo. Esta mujer que sabes era inmunda. No solo traía el peso de su enfermedad, 12 años de este azote, de un flujo de sangre, de una hemorragia que no se podía controlar. Y sabes, para los judíos eso era inmundo. No podía ella acercarse. Y de repente uno diría, ¿y por qué no se acercó a Jesús? Su fe le fue suficiente para decir, aunque sea si toco el borde de su manto. Ella ya había escuchado de todos los milagros que Jesús había hecho años atrás, tiempo atrás. Y entonces ella aparece diciendo esto. Imagina que quizá ella ni quería aparecer porque decía, va a decir que por qué lo toqué si era inmunda. Nadie la podía tocar, es decir, todo el mundo tenía que ignorar que iba esa mujer. Nadie se podía acercar porque para todos era inmunda. No podía acercarse ella al lugar de adoración, no podía ella acercarse y llevar un sacrificio. Había vivido ignorada por la sociedad durante estos 12 años. No solo era el peso de su enfermedad, era todo lo que la gente hacía y decía de ella.
Imagínate la burla que quizá tenía que enfrentar, porque ahí va la inmunda, ahí va, no se acerquen, ¿no? Y Jesús llega y permite, porque él si no hubiera querido, no lo toca. Él permite que una mujer así tenga acceso a un milagro y a su sanidad. Y en eso dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, que eran los mismos a quien se había llevado al monte cuando hubo la transfiguración. Eran sus íntimos al final. Eran 2 de sus discípulos, pero 3 de sus amigos cercanos. Y verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. En ese tiempo había mujeres que se alquilaban para ir y llorar en las casas de luto, en las casas de duelo, para mostrar que realmente era mucho el dolor que había en ese hogar. Entonces Jesús llega y escucha todo ese alboroto. Verso 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y hablaba con mi esposo de este capítulo, y él me decía algo que ahora te comparto a ti, ¿no? Me dice, ¿sabes que Talita cumi era una manera tierna de llamar a alguien? Es quizá como cuando tú tienes un hijo y te acercas a él y dices, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi pechocho? Janita viene y nos dice, adiós. Es decir, ella se aparece en nuestra recámara y dice, buenos días, pero como todavía no puede articular bien todo, así nos dice, adiós, cantó el gallo, ¿no? Entonces, es su manera de decir buenos días. Y nosotros también le decimos, adiós, Janita, ¿no? Bueno, pues esta era una manera tierna de hablarle a un pequeño. Talita cumi. Imagínate a Jesús hablándole con esa compasión y esa misericordia. Él seguro de que la niña no había muerto. Para Jesús era solamente un sueño. Y se levanta y les dice, denle de comer. ¿Con qué ternura? ¿No? Y quiero dejar esto en tu corazón, porque estamos hablando de 3 milagros, de 3 personajes que se sintieron posiblemente ignorados. Un endemoniado gadareno, que quién sabe cuántos años llevaba en Gadara, ahí donde la única región que lo vio bien, donde él podía estar sin que nadie le dijera nada, ni siquiera podía él decir algo de los cerdos, porque a los judíos no se les permitía estar cerca de los cerdos, y él podía estar sin problema ahí en una región donde cuidaban cerdos. Entonces era ignorado en el lugar donde se supone podía encontrar libertad. Habían maestros de la ley, habían rabinos, y no habían podido hacer nada, aunque ellos tenían todo el conocimiento. Un Jairo que posiblemente podía tener todo el dinero para llevar a su hija al mejor doctor, pero decide él venir a Jesús, y cuando viene posiblemente se siente ignorado porque otra mujer que era inmunda para todos irrumpe en ese milagro. Y esta otra mujer de 12 años de azote de su enfermedad, que todo mundo posiblemente ignoraba. ¿Y sabes qué? Por eso puse a este devocional, cuando te sientes ignorado. Porque esto nos anima nuestro corazón. A veces quizá te has sentido ignorado por el mismo Dios, ¿no es verdad? A veces te has sentido ignorado por Jesús, cuando parece que guardan silencio, y entonces no aparece Jesús en escena a liberar o a sanar o a resucitar. No aparece nada en tu vida. Y parece que alguien más irrumpe en tu milagro. Cuando tú crees que viene tu milagro, resulta que Dios le dio el milagro a alguien más que apenas hace unos días empezó a pedir. Y tú llevas días, semanas, meses o años esperando por tu milagro. Pero hoy este capítulo nos anima a seguir creyendo,
Mateo en estos capítulos nos ha hablado de ese tiempo donde nuestra fe parece ser puesta a prueba, ¿no es verdad? Porque todas estas historias, cuando la fe de los discípulos es puesta a prueba en el capítulo de ayer, cuando Jesús calma las tempestades, ¿qué pasó con ustedes, hombres de poca fe? Y aquí aparece ahora un Jairo que decide creer en Jesús, una mujer con el flujo de sangre que decide creer en Jesús, pero habían sido ignorados. Quiero decirte que tu tiempo llegará. Aunque parezca que te sientes ignorado, Jesús siempre llega a tiempo. Lo que para ti está muerto, para Jesús es simplemente un sueño, y Él te dice en este día, Talita cumi. Él todavía se parece a ti, hablándote con ternura y diciéndote, Talita cumi, mi niño, Talita cumi, mi niña, Talita cumi, hijito, no te estoy ignorando, llegué. Y Él se acerca a hablarte con ternura para darte la respuesta por la que has estado orando. Así que hoy te digo, no desistas en tu milagro. Puedes llevar estos 12 años, puedes llevar esperando por tanto tiempo, pero Jesús siempre llega en el momento adecuado, a la hora adecuada. Para ti todo parecerá muerte incluso. Para ti quizá dirás, soy la burla de todos, como quizás se sentía la mujer del flujo de sangre, o soy el desprecio de todos que ya ni siquiera se acercan a decirme nada, como el endemoniado gadareno. Pero Jesús simplemente quiere esperar a llegar a tu casa con ternura y decirte, Talita cumi, llegué, hijito, llegué, hijita, llegué, para recordarte que yo tengo el poder no solamente de sanar, sino de resucitar. Quédate con eso en tu corazón. Ese es el Cristo en el que hemos creído, aquel que no solamente sana, sino también resucita, y que no te ignora, y que mientras tú permanezcas creyendo en que Él tiene el control de todo, Él tiene el control de la tormenta, de la tempestad o de la enfermedad, Él seguirá manifestándose en tu vida. Te lo dejo ahí de tarea. Medítalo en tu corazón. Señor, te agradecemos por lo que tú hoy nos das y nos hablas a través de este capítulo, deseando que sea de bendición y que tú sigas aumentando la fe de aquel que se ha sentido ignorado en ese milagro por el que ha estado esperando. Aumenta su fe, alimenta su fe, que hoy más que nunca decidamos seguir creyendo en ti, en el Cristo que sigue haciendo milagros, en el Cristo que lo que nosotros vemos muerto, para ti solamente duerme. Hoy, Señor, recuérdale a tus hijitos amados, Talita cumi, no está muerto lo que estás esperando, simplemente estaba en el proceso, durmiendo en espera de que aquel que resucita llegue, y tú, Señor, lo haces. Aumenta la fe de aquellos que han dejado de creer, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, ten una excelente tarde, noche.